Hace años atrás yo tuve la oportunidad de construir un campamento por allá por la Negalito. Y compramos una propiedad que se llama Las Palmas, porque hay muchas palmeras, lindo lugar. Así que yo dije, no vamos a cortar ninguna de estas palmeras, son hermosas, mirá qué lindo. Hicimos toda una historia para que los edificios entrasen en el lugar que nos dejaba la naturaleza en medio de la montaña. Hicimos unos grandes edificios, pero luego, viendo ese edificio, el comedor y salón de reuniones, me agarró un ataque de miedo y de pánico, porque al lado había 2 palmeras gigantes. Y yo dije, si se caen estas palmeras, se acaba todo. Todo el edificio se va a quedar destruido. Y entonces estaba ahí con mi amigo Pablito Martini, que predicó hace poquito. Él, además de predicador y escritor, es agrónomo. Le dije, che, Pablo, mirá, estas palmeras se va a caer, ¿qué vamos a hacer? Las corto. Y era un lío cortarlas, pues son altas y estaba muy cerca el edificio. Me dice, no, Daniel, no te preocupes. Mirá allí los huracanes en Florida. ¿Vos viste las noticias y ves que viene el huracán y ves esas palmeras que están allí, que se doblan y parece que tocan el piso y luego se va el huracán y se vuelven a enderezar? Y dice, estas palmeras puede pasar lo que sea, pero no se van a caer. Y ¿sabés qué? Yo pensé en nuestras vidas. Nuestras vidas por momentos soportan y enfrentan adversidad, algo adverso, un clima adverso, un viento que viene de frente y que quiere derribar mi vida y la tuya. La realidad es que uno quisiera no tener esos episodios, esas temporadas en la vida, pero te voy a decir que sí va a haber esos momentos. Quizás algunos de ustedes están atravesando un momento adverso ahora, en este momento. Otros quizás en otra temporada vendrá la adversidad y el viento. Pero la idea es que nosotros podemos fortalecernos y edificar pilares que sostengan nuestra vida en momentos adversos. Así que hoy mi mensaje son 4 vientos que azotan la fe. Y vamos a ver cuáles son. Pero también vamos a ver 4 pilares que nos sostienen en medio de esas adversidades, ¿ok? Abre tu Biblia. ¿Cuántos trajeron la Biblia? A ver, levanten la Biblia. Esta es la palabra de Dios. Levántenla, a ver así. Los que no tengan, levanten el celular también. Pero en YouVersion, no me vengan cuando están chateando acá, le tiro la Biblia. Tenés que buscar al Señor cuando es tiempo de buscarlo. Hay otros momentos y diferentes momentos, pero este es un buen momento para abrir la Biblia. Y vamos a abrir allí en el libro de Nehemías y vamos a ver el capítulo 4, donde hoy vamos a desarrollar nuestro tema. Presta atención allí, capítulo 4, voy a leer del 1 al 3. Dice así: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a edificar, a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro, si subiera una zorra, lo destruirá. ¿Sabes qué? Ahí está presente en la primera manifestación, ¿no?, de oposición. ¿Y cuál es? El escarnio. La palabra escarnio tiene que ver con burla, con descrédito, desprecio, crítica. Puede tener todas esas ideas. Y la verdad que en nuestra vida, cuando llega la adversidad de esa manera, es muy complicado, es muy difícil, especialmente cuando la crítica toca un área sensible de tu vida. ¿Sabes? Ellos no eran expertos en construcción, no era un equipo de, no sé, de Odebrecht o de alguna empresa constructora, por decir un nombre. Ellos eran un pueblo, sacerdotes, levitas, gente normal, que no tenía mucha experiencia. Entonces la crítica hacia la capacidad de lo que ellos estaban haciendo era bien cierta.
Era como cuando me decían gordo. Yo era gordito de chiquito. Y entonces me decían gordo. Y yo me miraba al espejo y veía que era gordo. Y eso a veces trae una lucha. Y yo me acuerdo en mi adolescencia luchando con eso. Luchando con lo que te dicen. Y como te digo, si uno está fuerte, por ahí te dicen, te resbala. Me dicen gordo ahora, digo, bueno, y vos sos pelado. Retruco. Eso se hace, ¿no? Pero la idea es de que cuando hay algo que vos sabés que es así, y la crítica generalmente usa eso. La crítica tiene que ver con un poder destructivo en nuestra vida. Y ¿sabés qué? Dios la permite. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios permite la crítica? ¿Por qué Dios permite la adversidad, esos vientos adversos que parecería que en vez de ayudarme me detienen? ¿Por qué? Bueno, una de las razones es fortalecimiento. Los árboles que están más expuestos al viento se vuelven más fuertes. Por el contrario, los que están en el centro del bosque protegido de los otros probablemente no son tan fuertes. Los que han experimentado adversidad se vuelven personas resilientes y fuertes. Así que Dios lo permite. Ahora, lo que estaba pasando acá era de que el pueblo de Israel estaba comenzando a reconstruir. No eran ganadores, eran perdedores. Habían sido esclavos, habían sido llevados cautivos a Babilonia. Ahora estaban de vuelta con ganas, sí, pero ellos sabían la realidad que habían vivido. Así que eso es lo que tenían. Eran personas que estaban tratando de reconstruir algo que se había caído. Y los adversarios eran personas que estaban alrededor, que no querían cambios, que no querían los cambios. Generalmente el adverso, la persona que viene a nuestra vida a oponerse, tiene que ver con que por ahí vos implicás o tenés algo que proponer en cuanto a cambios. Y los cambios no gustan. Eso pasa en los gobiernos. Los gobiernos, desgraciadamente, los elegimos para que nos representen, pero ellos se representan a sí mismos. Cada partido tiene su idea ideológica y pelean entre ellos. ¿Qué le importa lo que nosotros sentimos, lo que nos pasa? Al final es una realidad. La política parece que se desvincula de la realidad que el pueblo necesita, pero no voy a hablar de política, no es mi objetivo. Simplemente de ver que esas personas adversas, viene el partido A, ¿no? Es elegido y van a edificar cosas nuevas, pero el hospital que estaba a medio terminar, lo hizo el partido B, no lo terminan. Y eso es una cosa triste, porque ¿para quién era el hospital? Era para la gente. Y entonces parece que los intereses cambian y entonces ahí gente se vuelve adversario. Y esa no es la realidad, ¿no? Los cambios producen personas que van a ser adversarios. Ahora, también hay una realidad, que la crítica no siempre es negativa o mala. A mí no me gusta que me digan, a veces me paran y me dicen, pastor, usted habla mucho. Sí, bueno, ese es mi trabajo. Pero, ¿entendés? Pero a veces yo tengo que escuchar, porque probablemente, de alguna manera, Dios me quiere enseñar algo. O a veces hay una persona que me quiere ayudar. La crítica no siempre es mala. La crítica puede ser bien aprovechada, aunque sea algo que vos no pensás que es así. Así que hay que tener un oído para eso, ¿ok? Ahora, cuando la crítica es perturbadora y destructiva, esa sí viene del diablo. Y esa es la que tenemos que evitar. ¿Cómo lo hicieron ellos? Hay algunos pasos que tomaron ellos. Nehemías edificó un pilar y algo que lo sostuvo en medio de la crítica que él recibió, que tuvo que ver con la oración. Ahora, nosotros también tenemos que pensar, bueno, ¿por qué viene la crítica? ¿Por qué viene la dificultad? Debemos analizarlo, ¿no? Analizar el motivo de por qué está pasando, por qué me están diciendo. Oír con discernimiento, esa es la idea. Y a veces hay que enfrentarla y otras veces no pierdas tiempo. Dicen en mi tierra, no gastes pólvora en chimango, o sea, no tires los tiros que tenés para algo importante en algo que no vale la pena. Pero no siempre tomas esa actitud, a veces hay que enfrentarla, ¿ok? A veces
nosotros como personas que fallamos y todo, tenemos cierta, ¿no?, inseguridad. Pero nunca olvidar de que Dios está de nuestro lado. Y hay algo que es una realidad acá en esta historia de Nehemías. Era obvio que ellos probablemente no sabían nada de edificación. Probablemente sí habían sido esclavos durante 70 años. Entonces el remanente del pueblo que llega a Jerusalén no eran gente exitosa, que podrían hablar de una gran trayectoria. Probablemente anímicamente no eran quizás las personas más entusiastas. Pero había un factor, esa era realidad, y eso les dicen los enemigos. Les dicen, ustedes no saben nada, va a subir una zorra a esta muralla y se va a caer. Y probablemente parecería que tuviera razón, pero los enemigos desconocieron un aspecto muy importante. Desconocieron a un protagonista principal en esta historia. Y ese protagonista es Dios. Y esto no pasó solamente allí. Josué y Caleb fueron a ver la tierra prometida. Y luego vinieron dando un reporte. Dijeron, la tierra sí es fructífera y da grandes frutos, pero allí hay unos gigantes. Las ciudades son fortificadas. No podremos nosotros. Ellos nos miran y nos ven como langostas. Porque eran tipos grandísimos. Pero Josué y Caleb dijeron, no importa, dice. El amparo de ellos se ha ido. Con nosotros está Jehová. Si Jehová se agrada de nosotros, los comeremos como a pan. Son pan comido, dijeron. Entonces ahí está la visión de la realidad. Hay un factor importante, que Dios está con nosotros. Es David frente a Goliat, que le dijo, vos venís con espada y con lanza. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has venido a desafiar. Así que sí, puede haber personas que hablan y personas que dicen cosas, pero de nuestro lado está, como dijo Agar, despreciada, ¿no?, de Abraham, Sara, esa historia tan triste. Ella se escapa al desierto y se echa ahí para morir, y de pronto se le apareció Dios. Y luego ella dijo, este es el Dios que me ve. Qué linda definición, qué lindo nombre para Dios. El Dios que me ve, el Dios que te ve en angustia, el Dios que te ve en dificultad, el Dios que te ve luchando contra la adversidad, como el Señor miraba a los discípulos en aquel momento que estaban luchando contra la tormenta y remaban contra el viento y no avanzaban. ¿Y qué creen que hizo el Señor en ese momento? Descendió y fue caminando por el mar hasta encontrarlos. El Señor siempre va a venir en nuestro auxilio y siempre estará allí. Es ese factor que los enemigos de Dios no lo veían. Dice el capítulo 4, versos 4 y 5. Entonces oré, dijo Nehemías, este es el pilar. Y oró diciendo, escúchanos Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa. Tremenda oración imprecatoria. Imprecatorios son esos salmos que dice, destruya a mis enemigos. Y uno a veces le da ganas, ¿no?, de hacer una oración así, ¿no?, que destruya a mis enemigos. Sin embargo, el Señor, ¿qué nos dijo con los enemigos? ¿Qué tenemos que hacer? Señor, mejor que se fuera, pero bueno, si tenés algún poquito de misericordia, dásela, pobrecito. Pero en realidad de nosotros no nos nace eso. Me acuerdo hace años atrás, yo estaba con un amigo, un misionero que hizo mucho en el Oriente Ecuatoriano, y ahí estaba, ¿no? Y me contó que había uno que se oponía a la obra de los misioneros. Y esa persona era poderosa. Y tenían avionetas, el Oriente Ecuatoriano se arriba por avioneta. Y este misionero había fundado más de 35 escuelas en el Oriente y se llegaba solo en avión, así que era muy importante. Pero este otro se comenzó a oponer, ¿no? Y tenían ideas opuestas a Dios. Y él dijo, bueno, un día yo oré. Y dice, Señor, tú sabes, esta persona se opone a ti. Y dice que en un vuelo venían y se la pegaron contra un cerro. Lo encontraron porque iban con balones y aparecieron los balones y encontraron. Y él dice, yo medio me sentí mal porque yo no quería que eso pase. Pero Dios
respondió a la oración. Así que cuidado, ¿no? No le desees, no estoy diciendo ni proponiendo que desees el mal para tus enemigos. Pero no te olvides que de tu lado está Dios. Y el que te defiende es Dios. Así que Él se encargará. Tu causa está en un lugar justo y Él se encargará. Así que pelea tus batallas de rodillas. Allí encontrarás respuestas, la paciencia, la sabiduría, como Daniel. ¿Se acuerdan Daniel? Un día él le gustaba orar, todos los días oraba, hacía sus oraciones, lo hacía con la ventana abierta mirando a Jerusalén. Qué lindo ejemplo, ¿no? Porque él estaba cautivo en Babilonia, sin embargo no dejaba de orar y su rostro hacia Jerusalén. ¿Por qué? Bueno, no olvidemos que el templo era el lugar donde moraba la presencia de Dios. Así que él ponía su rostro hacia Jerusalén y oraba, ¿no? Todos los días. Entonces los enemigos de él dijeron, este man no sabemos cómo derrotarlo, no hay de dónde agarrarlo. Era un hombre honesto, probo y todo. Pero quizás en relación con su Dios. Y idearon la historia de la estatua de Nabucodonosor, y el que no se inclinase ante la estatua y orase sea puesto en el horno de fuego. Toda esa historia. Daniel escuchó y podría haberse atemorizado, podría haber tomado una decisión, hoy no voy a orar porque si no me van a liquidar. Sin embargo, él, como todos los días, se encerró en su casa, abrió sus ventanas y oró. Lo agarraron y dijeron, vení para acá, y lo metieron en el horno. Y ustedes conocen la historia. El rey estaba allí mirando, los tipos que se acercaron al horno para echarlo se murieron por el fuego. No se podían ni acercar de tanto que lo habían calentado. Y luego dicen, ¿quiénes son esos que andan caminando? Parecen dioses. Eran Daniel y sus amigos, que habían sido preservados por el poder de Dios. Dios defiende a los suyos. Dios está de nuestro lado. Y podemos cantar, voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. Yo he representado un ministerio muchos años, todavía tengo mucho apego a ese ministerio de jóvenes. Y nuestro director y fundador, Jack Wilson, firmaba, Jack, del lado de la victoria. Del lado de la victoria, ¿no? De Victory Side. Yo estoy del lado de la victoria y yo quiero que hoy vos hagas una línea en tu vida y decidas de qué lado vas a estar. ¿Vas a estar del lado de la victoria, de los que tienen a Cristo y vencerán la muerte? ¿O estarás del otro lado? Ojalá que no, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que nos dice Pedro frente al inminente fin del mundo. ¿Cómo va a ser? No va a ser por agua. Sería buena el agua para enfriarla al planeta, pero desgraciadamente el planeta está en proceso de calentamiento. Y dice la misma Biblia que será destruido por fuego. Entonces no me cabe duda que va a ser así. Mi hijo vive en Hermosillo, Sonora, y tiene 45, 46 grados. En la India, en Bombay, en 50 grados de calor. O sea, eso ya es un calor inaudito, muy difícil para la vida. Y ese es este planeta que se está preparando para un juicio inminente de Dios. Así que Dios no quiere que apretar el botón. Dios está esperando y está siendo paciente. ¿Para qué? Para que vos que todavía no venís a Cristo, vengas a Cristo. Para que vos que todavía no te despertás del sueño y crees que la vida es para siempre, siendo que ya fuiste a algunos velorios, y viste algunas muertes, y la muerte pasó por tu lado, como todos nosotros, sabés que no vas a poder pasar por ahí. Pero si tienes a Cristo, como dice la Biblia, el que tiene a Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Bueno, me pasé el tiempo. Tengo la número 2 ahora, miren. Amenaza y oposición. Dice que pero aconteció, oyendo Sanbalat y Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los pórticos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Nuestros enemigos dijeron,
no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Sí, ahora era no tan solo las palabras de desánimo, desaliento, sino ahora eran las palabras que traían amenaza y peligro. Ahora sí, ellos hacían bien en darse cuenta que esto era real, que estaban oponiéndose a un enemigo que tenía las peores intenciones. Así que nosotros tenemos que ver cómo comportarnos en momentos así. Generalmente cuando viene un rumor de estos, puede paralizarte, puede hacer algo en ti que te provoque el objetivo de ellos, que era que cese la obra. Así que tenemos que aprender a escuchar. Sin embargo, dice allí Nehemías 4, desde aquel día la mitad de mis siervos, dice Nehemías, trabajaban la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos y arcos y corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Entonces, sí, fe, tenés que tener fe. La fe es importante, pero la fe sin acción puede no ser suficiente. Y eso me hace acordar una historia de Juan Cray. Juan Cray fue un misionero irlandés en la Patagonia de Argentina. Don Juan era un hombre de Dios, había dejado su tierra en esos barcos de esa época y cruzó el océano para predicar la palabra de Dios. Sufrió muchas penalidades en una Patagonia inhóspita. La Patagonia Argentina, lejos de ser un lugar hermoso, es árido y difícil. Y él comenzó a predicar en todos esos pueblos. Y era un hombre muy respetado, comenzó algunas iglesias. Así que ya él mayor, siempre típico, ¿no? Con su gorrita de 4 gajos, ¿no? Se paraba él allí, la gente lo escuchaba con mucho respeto. Un día estaba en el púlpito y dijo: hermanos, ¿cuántos creen que yo tengo fe? Era don Juan, ¿no? Todos dijeron: sí, nosotros creemos que vos tenés fe. Sí, Juan. Y ahí estaban, ¿no? La gente lo respetaba por sus años y el trayecto de su vida y todo, ser consecuente entre lo que decía y hacía. Eso es muy importante, había dedicado toda su vida. Así que él dijo: bueno, voy a hacer algo en esta mañana. Se sacó la gorra y la tiró. Y dijo: voy a pedirle a los hermanos ancianos acá, a los pastores, que vengan y vamos a orar para que Dios saque la gorra y la ponga de vuelta a mi cabeza. ¿Cuántos creen que lo puede hacer? Entonces lo miraron. Si era otro por ahí decían que no, pero era don Juan. Entonces todos dijeron sí, que sí, creían que Dios podía orar y que Dios iba a poner la gorra. Pero él dijo no, se bajó, agarró la gorra, se la puso y dijo: Dios nunca va a hacer por ti lo que tú puedes hacer por ti mismo. ¿Está claro, no? Dios hace milagros, vos dejale los milagros a Dios, pero la tarea que vos puedas y debas hacer, tenés que hacerla. Para eso Dios nos llamó. A veces queremos que Dios haga todo, a ver, ¿no? Que Dios haga todo. No, Dios quiere que vos seas protagonista de la historia. Y eso de que sonará la trompeta me habla de un principio muy importante acá. Y ese principio tiene que ver con que nunca podremos enfrentar la batalla solos. Por eso sonaría la trompeta y todos se juntarían a una para enfrentar al enemigo. ¿Querés enfrentar al enemigo? Bueno, tenés que tener bien puesta la armadura, pero también tenés que entender que Dios no nos llamó a pelear como llaneros solitarios. Dios nos llamó a pelear como un equipo. Yo estaba hoy inquieto y Ana lo sabe, porque a veces le digo: este mensaje que tengo es un mensaje complicado, son 3 capítulos, no logro conciliar las ideas, no sé por dónde. Ora conmigo. Pero luego del segundo culto me interceptó una hermana
y me dice, pastor, nosotros somos un grupo chiquito, nos reunimos los viernes. ¿Y sabe por qué oramos? Por ustedes los pastores cuando hablan la palabra de Dios. Y yo dije, gracias Señor, porque yo no hago lo que hago porque sí o porque puedo, sino que hago lo que hago porque hay personas en esta iglesia que sostienen en oración la tarea. Sea la que sea, hay gente que está orando, que está sosteniendo a los pastores para que no caigamos en pecado, hagamos descrédito de la palabra de Dios y podamos mantener el mensaje como debe ser mantenido. ¿No te parece maravilloso ser parte de un equipo como este? Si no eres parte de Encuentro Cumbayá, te voy a mandar la planilla de inscripción. Tenemos 100.000 en lista. Todos los que quieran venir acá son bienvenidos. Todos. Quizás estás por primera vez y decís, bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Cuánto hay que poner? No hay membresía acá. Ya pagó el Señor por ti. Estás bienvenido. Y eso es lo importante. Y si querés servir con mucha más razón, mira cuánta gente. Yo digo, algunos de los anfitriones, yo conozco algunos, no son gente importante que trabaja. Digo, ¿cuánto ganará este por hora? Y ganan algo, ¿no? Y sin embargo están dando su tiempo para una tarea sencilla que es recibir a las personas. Pero no es sencilla, porque tener una sonrisa, tener una apertura para alguien que viene por primera vez es una tarea maravillosa que muestra el espíritu de una congregación. En esta iglesia sos bienvenido y amamos a las personas. Y esta iglesia es una iglesia de gente casi perfecta como los argentinos. ¿Cuántos argentinos hay conmigo? Acá hay uno, por allá hay otro. Cualquier cosa síganos. Somos gente imperfecta, pero que buscamos en el Señor lo que nos falta. Y eso es lo importante. ¿Ok? Bueno, estoy ya terminando mi mensaje y no voy por el punto 3. Luego de la oposición a través, o la adversidad, a través del descrédito, decir que no valemos, y luego la amenaza, lo lógico que va a suceder es lo que sucedió en el versículo 10. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado, el escombro es mucho, no podemos edificar el muro. El desánimo y el agotamiento tocan la puerta a nuestra vida. Y esta es una realidad. Edificamos un muro, estamos haciendo una tarea. Y fíjate que hay razones reales para el desánimo. ¿Cuáles son? Bueno, la pérdida de fuerza. ¿Qué hay que hacer cuando servís a Dios? Me acuerdo una vez, yo tengo algunas historias, no tenemos tiempo de contarlas, mejor se la cuento el próximo domingo. ¿No? Éramos recién misioneros, estábamos en segundo o tercer año en el Instituto Bíblico y con otro loco dijimos, vamos a hacer un ministerio que se llame Coches Bíblicos. Entonces conseguimos unos carros de último modelo, año 57, una combi, y 64 una estanciera que era un vehículo más viejo y todo roto. Pero con eso hicimos 1.500 kilómetros en la Patagonia de Argentina predicando en los pueblos donde nadie iba, no eran ciudades importantes. Era la línea del Estado, hay un pequeño ferrocarril que va por ahí. Y me acuerdo que una noche ya estábamos Palmado y Ceballos, que éramos los dos, éramos como los líderes, 13 personas. Había una familia que tenía una nena chiquita, la Debbie, me acuerdo. Bueno, y yo ya no daba más. Estaba manejando y este Ceballos daba vuelta y era de noche, no se veía nada en el campo. No se ve nada porque es oscuro y no se ve nada por el polvo que había. Y yo digo, Ceballos, pará porque yo me quedo acá. Y paré, yo manejaba la estanciera, la paré, armé la carpa y me fui a dormir. Al otro día era un basurero ahí. Pero ¿sabés qué? No importa que era un basurero. Necesitábamos descansar, necesitamos parar. A veces la obra de Dios te lleva y comenzás a estar agotado, desanimado. Así que el descanso es santo e importante. Si es en la playa, mejor. Pero hay que parar a veces, ¿ok? Y algo que pasó es que ellos estaban a la mitad de la tarea. Y ahí se desanimaron. ¿Por qué a la mitad? Bueno, a la mitad es como una montaña. A veces comenzás a subir y parece que tenés ganas y todo, ¿no? Pero luego
no termina más. Las montañas son mentirosas. Uno dice, voy a subir hasta... Yo subí una vez con mis hijos, acá subimos rápido, el árbol solitario allá por Pomasqui. Y subimos, pero cuando llegaba parecía que ya llegamos, venía otra montaña. Y después llegás a ese lomo y otra montaña. A la mitad dije, mejor volvamos. Y yo miré a mis hijos y me decían, papi, tenemos que llegar a la meta. Y finalmente llegamos, pero a veces a la mitad te desanimás. A la mitad de muchas cosas parece que todo se derrumba porque te falta la mitad. Es como los hijos y los pañales. Yo me acuerdo, ustedes ahora es más fácil. No había pañales, bueno, había pañales desechables, pero eran carísimos. Así que nosotros usábamos los de tela con Anita. Me acuerdo una vez, voy a entrar al baño. Ana, ¿qué pasa en el baño? Dice que no ha habido agua y no puede lavar. Y hubo una discusión no pequeña con mi esposa. Y entonces me dijo, si vos querés, lavalos vos. Dijo, sí, vos, que te haces el canchero. Sí, yo voy a lavar. Así que me acuerdo, vivíamos en un tercer piso en la Mariscal, no llegaba el agua a ciertas horas ahí. Era una zona del centro, pero así era en aquella época. Así que busqué agua de abajo de la cisterna, subí, dije, voy a lavar los pañales. Hermanos, en medio de arcadas, lo logré. Pero después dije, Anita, he tomado una decisión. A partir de hoy vamos a comprar pañales desechables. Vamos a hacer esa inversión por el bien de todos. Y compramos unos pañales que tenían carita feliz. Pero se ponía triste la carita cuando se llenaba. Mi hijo era un procesador de alimento impresionante. A cada rato yo veía los números pesos, ¿viste? Cada pañal que iba era impresionante. Pero bueno, ¿sabes qué? Esa temporada se acabó. ¿Ok? Si estás ahora naufragando, ahí ese bebé que llora y pensás que estás naufragando con los pañales, esa temporada se acabó, porque puede pasar que hay desánimo y agotamiento, pero esas temporadas van a pasar. ¿Ok? Bueno, tengo que terminar. Y el tercer enemigo se presenta como traición, engaño, ¿no? Y vienen a buscarlo en Nehemías. Dice, vení, porque yo escuché de que vos querés hacerte el rey, y entonces el rey Artajerjes tiene que saber. Y comenzó una componenda para crear inestabilidad en el corazón de él y que él haga cosas que no tenía que hacer. Y por ejemplo le dijeron, mira, vamos a reunirnos y vamos adentro del templo. Y será un buen lugar para que estés seguro, allí no te van a atacar. Métete en el templo. Pero él sabía que todo eso era una componenda para hacerlo caer, porque si él hubiera cedido a eso, él hubiera usurpado un lugar que no le correspondía, él no era sacerdote. Y Satanás y los enemigos buscan maneras de hacernos caer en descrédito. ¿Cómo respondió él? Bueno, eso lo decís de tu lado, dice, ¿no? Voy a leer. Entonces envié yo a decirle, capítulo 6, 8 y 9, no hay tal cosa como tú dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿Saben qué? El que esté fuerte, mire que no caiga. ¿Sabes cuándo hay más posibilidad de caer? Antes de llegar a la meta. Me parece increíble esto. Justo ayer yo había visto un video en YouTube y ayer busqué. ¿Sabés cuántos videos hay de gente profesional? Está uno de Colombia, patinador. Está llegando a la meta. Trabajó por años para ser campeón olímpico. Está frente a unos pocos metros. Imagínate todo el esfuerzo que esto implicó, la misma carrera. Había dejado atrás a todos sus contrincantes. Y está así y ve la línea y dice... Y mientras estaba así, los que venían atrás lo pasaron. No llegó primero, perdió el lugar. Se distrajo junto antes de la meta. Y corredores... ¿no? Arquero que no se hace el canchero que atajó y la pelota hace así, pum, y se mete en el área. O sea, a veces
corremos ese riesgo del que esté fuerte, mire que no caiga, porque nos sentimos suficientes, nos sentimos que somos infalibles o capaces de soportar, cuando en realidad tenemos que estar atentos. ¿Amén? Bueno, mi mensaje requiere una respuesta. Y la respuesta puede tener que ver con una o dos o tres decisiones. Y yo quiero invitar al equipo de alabanza hoy, porque vamos a tomar un tiempito para esta canción que dice, voy a ver la victoria. Y yo quiero que pienses en ti mismo. Vamos a ponernos de pie para terminar y vas a pensar un poquito en tu vida. ¿Has estado enfrentando adversidad? Gente que viene hablando de ti, quiere desanimarte. ¿Has enfrentado algún tipo de amenaza? La amenaza no siempre es de vida. A veces la amenaza puede tener que ver con alguien que amenaza a ejecutar algo que puede hacerte mucho daño. Lo que sea que sea. O quizás estás frente a un desánimo en tu vida, un bache. Bueno, yo quiero que hoy vengas al Señor. Acá está el pastor Jorgito, va a venir. Y aquellos que quieran pasar al frente hoy, el pastor va a orar por nosotros. Y que tú le digas, Señor, yo quiero que tú sostengas mi vida. Yo no soy suficiente, Señor. Sostén mi vida. Pero también quiero extender la invitación para los que no tienen a Cristo. ¿Y qué quiere decir eso? Que todavía no arreglaste tu cuenta de pecado. Tenés una cuenta, un saldo grande con el Señor. Y solo se puede pagar de una manera: Jesucristo en la cruz. Si tú hoy quieres poner tu carga de pecado, decirle, Señor, llévala tú, no puedo llevarla yo. Pasa también al frente para recibir esa salvación. Vamos a cantar una estrofa y ahí hacemos la invitación. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Yo sé cómo terminará. Yo sé cómo terminará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Este es el momento de apropiarte. La batalla es tuya, pero en algún momento tiene que ser mía. Ven aquí adelante hoy para decir delante de este pueblo y delante del Señor, Señor,
Quiero aferrarme a ti, a la victoria de la cruz. Si tú eres un hijo de Dios, pero está luchando, ven al frente para orar por ti. Ven ahora, no te quedes. Tu batalla es también la del Señor. Tu batalla también es aquella que el Señor quiere intervenir. Ven y dile: Señor, aquí estoy. Transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Y quizás hay alguien aquí que no entendió el Evangelio, cree que se va a salvar porque es bueno, o se va a salvar porque tiene algún tipo de religión, sea cualquier religión, incluida la evangélica, la que sea que sea. Tú crees que es una religión que salva, pero no es una religión que salva, no es uno que se salva a sí mismo, es Cristo Jesús, el Hijo de Dios que vino, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No te pierdas. Ven a recibir el regalo de Dios, es decirle a Dios: creo que moriste por mí, soy suficientemente pecador para merecer la perdición, el infierno. Pero Dios no quiere eso. Dios dio todo de sí para salvarte. Ven aquí en esta mañana diciendo: quiero esa salvación en Cristo Jesús. ¿Hay alguien así? Ven aquí adelante. Cántale al Señor, pensando en la situación que estés viviendo, lo que estés experimentando. En el nombre del Señor, Él te da la victoria. La situación que sea, para nosotros quizás se nos fue de las manos, pero no de las manos del Señor. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén, amén. Sí, Señor, tuya es la victoria, Señor y Dios. Señor, en Cristo Jesús dice tu palabra que somos más que vencedores, Señor. Gracias por este grupo de tus hijos, Señor y Dios, que al venir acá delante de tu presencia, Señor, reconocemos que te necesitamos, Señor y Dios. Quizá en muchas áreas hemos sido derrotados, pero Señor, gracias porque podemos entregar nuestras vidas, nuestras cargas, nuestras necesidades ante la cruz de Cristo. Y es tu poder, es tu gracia, tu autoridad, Señor y Dios, la que nos va a llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Queremos rendirnos delante de ti, Señor. Yo no sé cuál sea tu carga, pero en el nombre del Señor Jesús te invito a que le digas: aquí está mi vida rendida, la entrego, Señor y Dios. Este es mi dolor, esta es mi frustración, este es mi fracaso, esta es mi debilidad. Señor, en tu nombre soy más que vencedor y quiero vivir de aquí en adelante, Señor, para tu honra y tu gloria, para glorificar tu nombre. No más en derrota, Señor, no más en derrota. En cada área de mi vida, Señor, tuya es la victoria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios.